Hermanos, ofrezcamos nuestro culto a Dios en el nombre de Jesucristo, a quien el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Juntos? El Eterno ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Él es Dios, el Dios nuestro, al cual invocamos en el día de la angustia. Nos librará y nosotros le honraremos. Amén. Tome su lugar. Estemos unos momentos en oración personal, en silencio, preparando nuestro espíritu para este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oremos. En muchas ocasiones no entendemos, Padre, cuáles son los caminos sobre los que caminamos. Nuestras vidas en muchas ocasiones están llenas de angustias y problemas. Te pedimos que envíes tu espíritu para que, así como la mujer cananea, la fe que tú has puesto en nuestros corazones y el ingenio que nos has dado, Señor, nunca nos permita rendirnos. Míranos, Señor Jesús, el día de hoy y tráenos tu luz y tu amor a nuestras vidas, Padre. Que sea agradable nuestra adoración a ti y tú seas alabado y ensalzado el día de hoy. Te lo pedimos en tu nombre, Padre, seguros de que nos estás escuchando. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a cantar el himno número 19, Tiernas Canciones alzada al Señor.
Bienvenidos a la celebración del amor de Dios. Siente el poder amoroso de Dios fluir en tu vida. Venid, adoremos a Dios que siempre está con nosotros. Señor, quédate con nosotros hoy mientras escuchamos tus palabras de esperanza. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 303 de nuestro himnario, Cuéntame historias de Cristo. Abramos nuestras Biblias. Romanos capítulo 11. Los versículos que vamos a leer serán versículo 1 y la primer parte del versículo 2 y luego del 29 al 32. Yo leo el versículo 1, ustedes la primer parte, es decir, hasta donde dice conoció. Después yo sigo con el 29, que es el 30, 31, yo y ustedes el 32. Romanos 11, 1, 2 y del 29 al 32. Dice la palabra de Dios, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios.
Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén, amén. Tomen su lugar, así sentados vamos a cantar el siguiente himno, el himno número 231. Padre, tu palabra es. Himno 231. Puesto de pie, vamos a abrir nuestras Biblias. La lectura que haremos el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y será de los versículos 21 al 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Esta lectura la vamos a hacer alternada entre varones y mujeres. Comenzamos los varones con el versículo 21, nuestras hermanas seguirán con el 22 y así nos vamos alternando. En el versículo 28 nos unimos todos en esta lectura. Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, comenzamos los varones. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme.
Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Juntos? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Oremos. Padre, permítenos, Señor, que la reflexión del día de hoy llegue a nuestros corazones, no por la palabra del hombre, Señor, sino porque tu Espíritu redarguye nuestro espíritu, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para, Señor, en este tiempo, escuchar la reflexión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Conforme van pasando las situaciones en la vida, cada día nos vamos desgastando poco a poco. Existen presiones en nuestro diario vivir que tenemos que enfrentar y que en muchas ocasiones no solamente podemos agarrar, darle la vuelta a la hoja y seguir adelante. Tenemos que hacerles frente, tenemos que vivir esas situaciones, como puede ser un problema económico, como puede ser alguna enfermedad que a lo mejor ni siquiera teníamos presupuestada, un problema familiar. Y cuando suceden estas situaciones que a veces nos desbalancean, muchas veces es abrumador para cada uno de nosotros. El evangelio del día de hoy, yo diría que es como un bálsamo sanador a nuestras vidas. Es una lectura refrescante. Esta lectura del día de hoy es una mirada a las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es que nos fijemos en que Dios a nadie hace a un lado. Y que sea como sea, siempre Él mantiene sus brazos abiertos para cada uno de los que se quieren acercar a Él. Es una historia sencilla. Hace referencia a una mujer que para ese momento, para ella no hay nada que le interese más que su hija. No le interesan las situaciones económicas, no le interesan las cuestiones políticas, no le interesan las divisiones de razas, no le interesa nada. Ella está enfocada solamente en pedirle a Jesús que sane a su hija. Si nosotros nos adentramos en la historia de esta mujer, podemos descubrir pequeños esbozos que nos acercan a descubrir lo que nosotros conocemos como fe. Podemos ver también partes de lo que es la oración y la gracia de Dios cuando nosotros nos llegamos a encontrar en alguna situación difícil en lo que es la realidad de nuestras vidas. Es una historia sencilla, decía yo, no involucra teologías ostentosas o rebuscadas, sino que nos muestra cosas básicas de la fe, de lo que significa confiar en Jesús. Es una historia que ninguno de los que se acerquen a Jesús podrían cuestionar y mucho menos rechazar. Decía por ahí, dentro de lo que leía en la semana, un teólogo decía que si nosotros vemos las noticias diarias, si vemos la noticia principal de la vida y nosotros queremos que la Biblia sea un suplemento a lo que las noticias diarias están mostrándonos, entonces todas las mañanas nos vamos a levantar con temor, porque estamos viendo lo que acontece en el mundo, las situaciones cómo están complicadas y difíciles, y si nosotros vemos como una opción más a la Escritura, entonces viviremos con temor. Pero si nosotros vemos las noticias que encontramos en la Escritura como algo que es principal en cada uno de nosotros, lo que digan los periódicos o las redes sociales pasan a ser situaciones secundarias en la vida, porque lo principal ya está presente en nuestros corazones. La lectura del día de hoy, mis hermanos, es una buena noticia. Si la pusiéramos como dirían los periodistas desde hace años, si la pusiéramos como la noticia de 8 columnas, ¿cómo la estaríamos titulando? A mí se me ocurrió un título. Yo le puse, Jesús describe a una mujer cananea sin nombre como alguien que tiene gran fe.
Y así veríamos el encabezado de los periódicos. Los jóvenes van a decir que es el periódico. Son unos puestecitos que luego se ponen ahí en las esquinas y que nos mandaban a nosotros los papás a comprárloselas. A veces diario, a veces cada semana. Si hacemos memoria de la lectura de la semana pasada, ¿se acuerdan? De la lectura de la semana pasada. ¿Quién no vino la semana pasada? Ok, perfecto, está bien. Les iba a decir, están exentos, pero no están exentos porque tienen que leer sus Biblias. La lectura de la semana pasada hace referencia a Pedro, el más arrojado de los discípulos. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro agarró y muy valiente le dijo al Señor, si eres tú, estoy aprobándolo, ¿verdad? Si eres tú, permite que ¿qué? Que vaya yo hacia ti caminando sobre, y ahí va el Pedro, ¿no? Ahí va el Pedro, y Pedro empieza a caminar y después pierde de vista a Jesús y se empieza a hundir, y entonces, Señor, ayúdame. Y Jesús le ayuda y le dice a Pedro, hombre de poca fe. En la lectura del día de hoy, Jesús le dice, fíjense, le dice a una mujer de la cual no menciona su nombre y que no era parte de la comunidad judía, le dice al final en el versículo 28, ¿qué le dice? Grande es tu fe. Hace 8 días escuchábamos que a Pedro le dijo, Pedro, judío, varón, hombre de poca fe. Y el día de hoy le dice a una mujer que no es ni siquiera es judía, le dice, grande es tu fe. Y aquí podríamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué tiene la fe de esa mujer que la hace grande? ¿O cómo podríamos nosotros tener una fe tan grande como ella? Y empezaríamos a hurgar en la lectura y podríamos decir, ¿dónde puedo encontrar esto que dice Jesús? Decíamos de la lectura de hace 8 días, Pedro ve a Jesús y le dice, si es él, Pedro le dice a Jesús que si es él, le permita ir, y cuando empieza a caminar en medio de la tormenta tiene temor y deja de concentrarse en Jesús y comienza a hundirse. En la lectura de hoy miramos a esta mujer atrapada en su propia tormenta personal, en sus propios problemas y cayendo, pero se enfoca en mirar a Jesús y en actitud de humildad y cayendo de rodillas ante él, se le acerca para hacerle una solicitud. Así deberíamos de ser todos los que quisiéramos acercarnos a Jesús. Esa es la fe que deberíamos de practicar, una fe que surge de una gran necesidad, que sabe cómo llenar esa gran necesidad y que se muestra a todos para que la gente conozca la fe que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ver estos 3 puntos. Decíamos, primero, para suplir una gran necesidad se requiere de una gran fe. En esta historia estamos mirando a una mujer con una gran necesidad. Para suplir esta necesidad es necesario que también exista una gran fe. Hay mucha gente que no necesita a Jesús o que dice no necesitar a Jesús. Incluso dentro del pueblo de Dios, pareciera que hay cristianos que no necesitan a Jesús porque no lo buscan. ¿Cómo podríamos decir que tenemos una gran fe en Él si no lo buscamos? Si nosotros echamos una ojeada al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que las personas que muestran la mayor fe en Jesús son las que más lo necesitan. Jesús llama en el Sermón del Monte a los que son pobres en espíritu, como lo describe así Jesús. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una gran fe
requiere ser pobre en espíritu. Requiere reconocer que necesitamos a Jesús. Darnos cuenta de que no lo tenemos todo resuelto, de que nuestras posibilidades, por mucho dinero que tengan, por mucha salud que tengan, por mucha juventud que tengan, sus posibilidades son limitadas. Que nosotros no podemos, por muchas fuerzas, conocimientos, posibilidades físicas, materiales, morales o espirituales que consideremos tener, no podemos arreglarnos nosotros todas las cosas por nosotros mismos. O no podemos arreglárselas a nuestras familias. No podemos hacer la solución completa para toda nuestra familia. O no podemos ser parte colaboradora dentro del mundo por muchas posibilidades que nosotros tengamos. Necesitamos a Jesús. Y si decimos que tenemos fe, debemos de buscarle entonces a aquel que es proveedor de esa fe. A ese Jesús. Y eso lo sabemos todos. Y nos cuesta a veces trabajo. En la historia de hoy miramos a una mujer desesperada. ¿Qué le está pasando a su hija? Está atormentada por un demonio, dice por ahí. Y ella va a hacer cualquier cosa que se necesite por la salud de su hija. Incluso, siendo ella cananea, va a ir a buscar a un judío. Recordemos, en el Evangelio de Mateo, Mateo llama a esta mujer cananea, tal vez a lo mejor significando que era una mujer gentil, no judía, oriunda de los primeros habitantes de Fenicia, que eran los cananeos, que menciona por allá el libro de Génesis en el capítulo 9, en el versículo 18. Hay otro evangelio que habla de esta mujer y la nombra como griega y sirofenicia de nación. Los sirofenicios eran provenientes de aquella región de Siria. Pero esta mujer, lo que resalta en ella es su humildad. Se avergüenza a sí mismo y hará lo que sea necesario porque su necesidad es muy grande. Y por eso va a buscar a Jesús. Hay gente que no busca a Jesús porque muchas veces piensa que no tiene necesidad. Pero déjenme decirles algo. No hay nadie que diga, no tengo ninguna necesidad. El día de hoy vivimos en un mundo difícil. Nos han tocado tiempos difíciles. Yo creo que a nuestros papás, a nuestros abuelos, a los bisabuelos, a las generaciones anteriores, a todos les ha tocado alguna situación difícil. El día de hoy, en el mundo en el que vivimos, hay inseguridad. Muchas veces la economía no es muy positiva. En el mundo ya no hay empatía. Si llegamos a ver noticias, vemos cómo la violencia se va desatando. Y ya no solamente es sobre los mismos seres humanos, incluso sobre los propios animales. Pero la necesidad, por sí sola, no es suficiente. Decíamos, una necesidad grande solamente es suplida por una gran fe. Y esa gran fe es saber quién puede llenar esa necesidad. Una gran fe requiere una gran necesidad, pero hay muchas personas en el mundo que saben que necesitan algo, pero muchas veces no saben qué es lo que necesitan. Intentan una cosa, intentan otra cosa, y muchas veces nada les satisface. Parece que gran parte de la atención de nuestro mundo se centra en lo que compensa solamente nuestras necesidades. Blaise Pascal era un físico, matemático, escritor, filósofo cristiano, y un día dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Decía este filósofo: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe
que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuentas de mi actitud de rechazo. Hay un vacío en el corazón de nuestro mundo que solamente Jesús puede llenar. Sí, una gran fe necesita una gran necesidad. Y si nuestro mundo tiene una gran necesidad, no hay nada más que lo pueda satisfacer más que Jesús. Esta mujer cananea que leímos en esta lectura del Evangelio de Mateo tiene una gran fe, no solo porque está desesperada por recibir ayuda, sino porque se da cuenta de que su ayuda solamente puede venir de Jesús. Gran fe no significa reconocer nuestra gran necesidad y volvernos a nuestro gran Salvador. Saber que necesitamos algo y saber que el único que puede suplir esa necesidad es entonces reconocer quién puede suplir esta misma necesidad. Y aquí llegamos al tercer punto. Una gran fe requiere una confianza persistente. En el versículo 22, la mujer clamaba a Jesús pidiéndole ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Abra su Biblia. Busque ahí en su Biblia. ¿Ande? La ignoró. Dice el versículo 23 que Jesús no le respondió. La ignoró. A lo mejor a nosotros nos parece extraño, ¿verdad? Pero tal vez incluso hasta nosotros lo hemos vivido en algún momento. ¿Nunca te has sentido cuando oras y pides algo a Dios como que a lo mejor ha sido ignorado? Hay un libro sobre la oración, y el autor al primer capítulo de este libro le titula La ausencia de Dios. Dios no está nunca verdaderamente ausente. Él escucha todas nuestras oraciones, pero a veces la única respuesta que parece que escuchamos es el silencio. Y entonces para muchos pareciera entonces que Dios está ausente. Algunos, en lugar de insistir, abandonan el esfuerzo en el primer intento. Por eso vemos muchas reuniones de oración vacía, porque dejamos de insistir. Esos momentos en los que pareciera que no recibimos una respuesta son momentos de prueba que desafían nuestra fe. Lo que Jesús alaba de esta mujer no es su atrevimiento a acercarse a un judío reconocido. Jesús menciona que esta mujer tiene mucha fe porque la primer respuesta de Jesús a ella, primero fue el silencio, pero la respuesta de esta mujer al silencio de Jesús es más fe. Ante el silencio de Jesús, esta mujer no se rinde. Ella no se aparta de Jesús y dice, no me hizo caso. Ya me voy a ir, voy a buscar otra solución. No. Ella insiste, se arrodilla ante Jesús y de nuevo le vuelve a decir, Señor, ayúdame. Mis hermanos, mis hermanas, aquel que tiene fe en Jesús nunca se rinde, persiste, incluso cuando pareciera que no tiene muchas razones para hacerlo. Yo cuando leía la lectura me preguntaba si acaso Jesús, como el gran pedagogo que es, lo primero que hizo fue ignorar intencionalmente a esta mujer para mostrarles y enseñarles a sus discípulos lo que es una fe grande y persistente. Pero también hay otra cosa, o hay más cosas que resaltar. Una fe, una gran fe, no requiere que nosotros
seamos dignos. Déjenme explicárselos antes de que me empiecen a cuestionar. Una gran fe, así como la de esta mujer cananea, decíamos, requiere una gran necesidad. Requiere confiar en aquel que solamente tiene la posibilidad de suplir esa gran necesidad. Requiere una gran confianza constante en Dios e incluso, como ya lo habíamos mencionado, cuando pareciera que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones. Pero aquí en la lectura hay un giro extraño en esta historia que nos muestra algo también sobre la fe. Cuando esta mujer finalmente alcanza a captar la atención de Jesús, Él le da una respuesta y no es la respuesta que ella quería escuchar. Él le dice, no soy enviado, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer no era una de esas ovejas. Ella era cananea, no era judía. Ella adoraba a otro Dios diferente. Y la misión de Jesús en aquel tiempo, en aquel momento, no era para personas como ella. Más adelante tal vez llegaría el tiempo en el que la misión de Jesús se abriría para todas las naciones, para todos los pueblos, después de la resurrección. Pero aquí en este momento aún no todavía. Ahorita, en este momento, por lo pronto, dice Jesús, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús le diría entonces eso a ella? ¿Qué tiene que ver también esta parte con nosotros? Porque nosotros podemos apoyarnos también de esta parte. Fíjense, a veces no encontramos la respuesta que queremos en la oración. Y hay muchos que piensan que ellos mismos tienen la culpa, que hay algo que han hecho mal o que han dejado de hacer algo y que entonces ese comportamiento bloquea porque no hemos vivido una vida suficientemente buena y entonces Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Que la fe que hemos vivido tal vez para con Dios no ha sido suficiente. Que nuestra vida tal vez ha sido una decepción para ese Dios que a lo mejor, como les decía hace rato, decimos que tenemos fe en Él, que creemos en Él. ¿Quién podríamos ser nosotros siquiera para acercarnos a Dios y decirle, Señor, mira, yo soy digno de presentarme delante de ti? Yo creo que todos nosotros, como la mujer cananea, podíamos preguntarnos si realmente somos dignos de que nuestras oraciones sean contestadas. Pero déjeme darle la buena noticia. La buena noticia es que esta mujer cananea, en este ejercicio que está haciendo al acercarse a Jesús y suplicarle, nos enseña que seamos dignos o no, no tiene nada que ver con eso. Esta mujer no era digna, no era parte del pueblo de Israel, no era digna, ella no se sentía digna, adoraba a otro Dios, hacía cosas que no hacía el pueblo de Dios. Nosotros podemos decir que en algunos momentos también nosotros no somos dignos. La gran fe, el exponer una gran fe, no requiere que seamos dignos, porque la gran fe nos convierte entonces hacia el único que nos puede hacer dignos. Si alguien muestra una gran fe, es porque se está acercando directamente a aquel que lo puede convertir en una persona digna. Una gran fe nos mueve hacia el que murió por nosotros, entonces para hacernos dignos delante de Él. Al decirle a la mujer cananea que no es digna y después más adelante responder su oración, Jesús nos está diciendo que no se trata de nuestra dignidad, sino de su gracia.
del amor tan grande que Él tiene para todos aquellos que se acercan a Él. El simple regalo del amor de Dios dado a todos nosotros a través de la vida de su Hijo. La gran fe no depende de nuestra dignidad, pero tampoco se detiene por nuestra indignidad, porque la gran fe se apoya en Dios, nada más, no hay otra cosa. Aun y cuando nosotros nos sentamos indignos, si nosotros nos acercamos a Él, suplicándole, así como esta mujer, en humildad y esforzándonos en acercarnos a Él, Él nos va a recibir y contestará nuestra oración. A esta mujer sin nombre Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. No porque ella sea digna de ello, sino porque necesitaba a Jesús, y esta mujer lo sabía y persistió siempre, en todo momento, sin rendirse. Puede que esta no sea la historia espectacular como quisiéramos. Puede que tal vez no veamos en ella a alguien caminando sobre el mar, alguien multiplicando los alimentos, alguien resucitando a los muertos. Puede incluso que esta no sea una historia de 8 columnas como lo mencionábamos al principio, pero lo que sí es importante es decirles que para todos los que escuchan este sermón, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, ricos, pobres, enfermos, sanos, los que dijimos al principio, aquellos que se encuentran abrumados por los problemas actuales, aquellos que sienten que su petición no ha sido respondida, aquellos que sienten que les es complicado porque son indignos acercarse a Dios. La historia de esta mujer cananea el día de hoy nos habla sobre la fe y lo que podemos hacer cada uno de nosotros para no dejar de acercarnos a aquel que es la respuesta a nuestras oraciones. Es la historia que necesitábamos escuchar el día de hoy cada uno de nosotros. Muestra tu fe. Que esta fe no sea algo que te impida acercarte a Él, sino porque la tienes, te ayude para acercarte a ese que solamente puede darte la respuesta que tú necesitas. Que tu fe, que la fe que Dios ha puesto en tu corazón, se multiplique y la bendición llegue a tu vida y a aquello que has pedido delante de Él. Oremos. Necesitamos decirte, Señor, como en la Escritura lo hemos leído, aumenta nuestra fe. De manera, Señor, que no veamos obstáculos para acercarnos delante de ti, sino que al reconocer tu gracia, el amor que tienes para cada uno de nosotros, el amor que tienes para tu creación, no pongamos límites y no pongamos nada que nos estorbe para acercarnos delante de ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y permítenos creer que cuando nos acerquemos delante de ti, siempre estarás tú, Señor, con los brazos abiertos, recibiéndonos a cada uno de nosotros. No importa la condición en la que nos acerquemos. Tú quieres que lleguemos delante de ti sabiendo que solamente tú tienes la respuesta a cada una de nuestras necesidades, sea de cualquier, Señor, de cualquier necesidad que tengamos. Nos podemos acercar delante de ti y tú tendrás la respuesta a esa necesidad. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abramos nuestros himnarios, mis hermanos. Himno número 229, grato es decir la historia. Cuando encontremos
Vámonos, mis hermanos, de esta reunión en la cual hemos llegado hasta este santuario para adorar a nuestro Dios, para encontrarnos con Él y para recibir la palabra que el Señor nos ha tenido preparada para cada uno de nosotros. Juntos, repitamos la despedida. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Que el rostro de Dios brille sobre nosotros cada vez que salimos para dar a conocer los caminos de Dios en la tierra, alabar a Dios en nuestros hogares y en nuestras calles, para traer la alegría y el gozo de Dios a nuestras naciones y vecinos. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios te bendiga con vida para siempre. Que Cristo Jesús te sane de todo lo que pueda hacerte daño y que el Espíritu Santo limpie sus corazones de todo lo que pueda contaminarlos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Estemos unos momentos en reflexión personal, en oración personal, en silencio, mientras preparamos este tiempo para salir del santuario. Oremos. Que el Señor les siga bendiciendo.